¿Se recuerda más o menos en qué slide estuvimos parando? No, ¿verdad? Ya vamos a recopilar nuevamente lo que ya vimos. ¿Me avisan si pueden observar el slide? Sí, doctor. Ok, entonces estuvimos hablando acerca de los traumatismos generalmente más frecuentes que van a ver en consultorio, ¿verdad? Justamente por, por traumatología, ¿verdad? Sí o sí debemos de explanar porque son lesiones importantes y que debemos saber del manejo, ¿verdad? O sea, del tratamiento, porque la mayoría de ellas son de carácter agudo y necesitan un tratamiento ya de inmediato, ¿ok? Eh, entonces, las lesiones de origen traumática, estuvimos hablando acerca de la contusión, creo que ya hablamos de la contusión, que era la contusión, es un traumatismo de partes blandas en la cual la piel permanece índeme, o sea, no se lesiona la piel, no se abre una herida y se compromete planos más profundos, como es decir, la celular, la fascia y el músculo, ¿ok? Clínicamente va a asociarse o se observa dolor, edema, equimosis y hematoma. Cabe destacar acá que el dolor de origen somático es un dolor bastante atenuante, o sea, bastante evidente, bastante agudo y cursa también con edema, equimosis y hematoma. Vale destacar acá algunas diferencias acerca de la equimosis, ¿verdad? La equimosis es nada más la acumulación de sangre por debajo mismo de la piel. Y en relación al hematoma, nosotros cuando hablamos de hematoma estamos hablando ya de una enduración que se forma por debajo de la piel y el hematoma eh, va a tener su cronología inflamatoria, ¿verdad? Entonces es un poco más diferente de la equimosis, ¿ok? Y el tratamiento ya estuvimos hablando, estoy haciendo un recopilado nada más. La mayoría de los traumatismos de carácter agudo se tratan a través de analgésicos, como es decir, uno de los analgésicos más utilizados en traumatología sería el uso del ibuprofeno, ¿verdad? Y amerita conocer, ¿verdad? Los miligramos que se utilizan. Por ejemplo, va a depender de la intensidad del paciente o la intensidad del dolor que el paciente pueda presentar, ¿verdad? Si una intensidad de medio a moderado, entonces vamos a iniciar prácticamente con un ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. Entonces va a depender de la evaluación clínica del médico, ¿verdad? O sea, la historia clínica del paciente. Y uno de los medios físicos más baratos que tenemos en el mercado es la colocación de la crioterapia o el uso del hielo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente cuando hay una contusión de por medio, podemos ya iniciar con crioterapia, reposo y elevación. Hay un término, una neumotecnia que se utiliza bastante, que es el RICE, que son siglas que están en inglés, ¿verdad? Pero así de forma general podemos definir como reposo, inmovilización, compresión y elevación. Esas son las medidas antiedematosas, antiinflamatorias que podemos aplicar a los pacientes. Vimos también esta imagen. Esta imagen es lo característico de una contusión, ¿verdad? La mayoría de las contusiones ocurren por aplastamiento del tejido muscular y obviamente del tejido que está relacionado con el tejido muscular, o sea, piel, celular, ¿verdad? Subcutáneo, entonces todo está relacionado ahí, ¿ok? Entonces podemos observar, dependiendo de la etapa que se encuentra esa contusión, podemos observar la equimosis si se presenta en la etapa aguda
Si está ya en una etapa un poco más subaguda crónica, vamos a ver ya la formación del hematoma y el hematoma va a tener su coloración característica, ¿verdad? De acuerdo a la cronología, ¿verdad? Al inicio es de color rojo y después rojo violáceo en dependencia del vaso sanguíneo de que se extravasó. Entonces podemos observar en color violáceo y en otras regiones vamos a observar un color amarillo a rojo. Entonces depende exclusivamente de la cronología. Ok, bien. Otro tipo de lesión bastante frecuente en traumatología sería los esguinces, ¿verdad? ¿Qué es el esguince? Es una alteración de las partes blandas de una articulación causada por movimientos bruscos que van a superar los límites normales de la movilidad de la misma. O sea, es un movimiento brusco que se produce en una articulación superando los límites de la cápsula articular y de los ligamentos. Tanto la cápsula articular, los ligamentos o hasta mismo el cartílago articular pueden sufrir lesiones. En especial vamos a ver una lesión muy frecuente que se produce más en el tobillo, que es el esguince de tobillo, que va a cursar con ciertos grados. Tenemos el grado 1, grado 2 y grado 3, ¿verdad? En donde se puede evidenciar a través de los exámenes complementarios las rupturas ya sean parciales o totales de los ligamentos calcáneo fibular anterior o calcáneo fibular posterior. Entonces, la estructura que más se lesiona ahí, más frecuentemente lesionado en un esguince de tobillo, son los ligamentos calcáneo anterior, calcáneo fibular anterior y medio. Y también hoy en día ya se investiga la posibilidad o las lesiones que se producen también a nivel del cartílago articular. ¿Ok? Entonces hay que ir buscando esas lesiones para tener un buen diagnóstico y seguimiento con los pacientes. ¿Ok? Acá nos explica cómo se produce, ¿verdad? El mecanismo. En un instante existió pérdida del contacto entre las superficies articulares, o sea, hubo una luxación, pero esa luxación fue momentánea nada más. Después los huesos vuelven a sus lugares, ¿ok? Y así como el texto dice, se restableció de forma espontánea. La mayoría de las veces el mecanismo es Professor, desculpa. indirecto. Sí, te escucho. Não tá passando o slide. ¿En dónde quedaron? Não sei dizer, meio que travou. Bueno, voy a tratar de corregir acá. Aqui, no esguince. En el esguince lo estamos. Sim. Ajá. Ahí no le aparece. Aparece esguince. Ajá. Y ahora, Esguince, todavia. ahora, no Não, aparece não la tá, imagen. não tá mudando. Ah, entonces es la proyección acá. Un ratito ya tratar de corregir eso. A hora cambiou. Sí, pero puse en modo de pantalla compartida acá. Bien, voy a despejar el escritorio mismo de mi computadora así para no tener problemas, ¿ok? ¿Pueden observar? Sim, sim, doutor. Ahora puse la imagen, entonces voy a retroceder aquí. Estábamos aquí. ¿Pueden observar las Sim, letras? sim. Ok. Entonces, como estaba hablando, el mecanismo más frecuente de los esguinces es un mecanismo indirecto. ¿Pero qué significa el mecanismo indirecto? Es nada más cuando la propia persona eh, recibe una torcida en el tobillo, ¿verdad? Eso significa un mecanismo indirecto por el propio peso del cuerpo y un movimiento brusco que el paciente realiza o que la persona realiza, entonces ahí se produce el mecanismo indirecto, ¿ok? La articulación obviamente más afectada es el tobillo,
en donde sabemos que hay una carga, ¿verdad?, mayor del peso, y obviamente con eso vamos a tener las rupturas ya sean parciales o totales de los ligamentos. Entonces ellas se pueden presentar de una forma leve o grave. Eso nos va a dar la sintomatología y también vamos a corroborar con la semiología del paciente, ¿verdad? Entonces vamos a observar el tobillo, podemos graduar, ¿verdad? Grado 1, grado 2, grado 3, y cabe a nosotros diferenciar, ¿verdad? Por nuestra experiencia, digamos así, ¿verdad? Entonces, a la hora de evaluar hay que tener bastante criterios, más en especial la experiencia, ¿verdad? Se diferencia entonces por el menor mayor compromiso de la cápsula, ligamentos y el cartílago o los cartílagos articulares. ¿Ok? Bien, acá tenemos la clínica del esguince. Número 1, nuevamente el dolor, edema, ¿verdad? Quimosis, hematoma y con ello la impotencia funcional. La impotencia funcional va a variar también de acuerdo a la gravedad de la lesión, ¿verdad? Si tenemos un grado 3, por ejemplo, el paciente no va a poder pisar, ¿verdad? No va a poder realizar la bipedestación y también no va a poder deambular. Entonces, tenemos ahí una impotencia funcional concreta, ¿verdad? Pero algunas veces el paciente con un grado 1 de lesión, un grado leve, no va a tener dificultad de pisar todavía. ¿Ok? Un examen complementario muy importante que debemos de solicitar a todo paciente que tenga un esguince de tobillo es una radiografía simple, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a pedir ahí en el recetario radiografía simples en incidencia ya sea antero, posterior y lateral de la región del tobillo. ¿Ok? Acá nos muestra una forma de pedir, pero la mayoría de las veces nuestros radiólogos no están capacitados para entender estos tipos de proyecciones en la radiografía, ¿verdad? Como es decir, la radiografía de frente del tobillo bajo estrés pasivo o inversión y eversión forzada. Entonces no adelanta poner eso en nuestro recetario. Nada más pedir una radiografía de incidencia anteroposterior y lateral y con eso ya vamos a descartar cualquier tipo de fractura, ¿ok? Si se sospecha así de una lesión ligamentaria, entonces vamos a pedir una resonancia magnética, aunque también la clínica es soberana, ¿verdad? La mayoría de las veces las rupturas totales del ligamento vamos a tener una articulación bien inestable, y con el simple hecho de hacer una buena evaluación física ya vamos a detectar esta ruptura, ¿ok? Entonces, para determinar el grado de la lesión a nivel ligamentario, vamos a pedir una resonancia que nos va a dar una idea si hubo o no una ruptura total, ¿ok? Además de eso, también nos sirve para detectar si hubo o no lesión del cartílago articular, esta lesión que antes se ignoraba y es trascendente. Entonces ahí la importancia de saber si hubo o no una lesión a nivel del cartílago articular, cosa que también podemos determinar con una buena evaluación, ¿ok? Y acá tenemos nuestra imagen. Vamos a detenernos aquí, vamos a observar cómo se produce el mecanismo de lesión y también la sintomatología posterior al mecanismo de lesión. Entonces, como les había citado, los tejidos que más sufren con este tipo de lesión van a ser los ligamentos, ¿verdad? Calcáneo fibular anterior, medio y el posterior, ¿verdad? Que pueden sufrir una ruptura ya sea parcial o una ruptura total. ¿Ok? Nuevamente destaco la importancia de la evaluación física, la semiología, al examinar la estabilidad articular. ¿Ok? Y acá tenemos el lado derecho de nuestra imagen. Hacia el lado derecho vamos a ver una sintomatología bastante frecuente en los pacientes que han tenido una ruptura total. Entonces vamos a observar un edema, llamamos así un edema grado 3. Vamos a ver ya equimosis, vamos a ver también el hematoma, que depende mucho de la cronología
de la lesión, ¿ok? Cuando más el paciente espera para ir a consulta, el tobillo va sufriendo el edema, ¿verdad? Se va produciendo esa hinchazón, esa extravasación vascular ahí, ¿ok? Bien, el tratamiento la mayoría de las veces se divide, ¿verdad?, en leve, grave y también vamos a ver que se va a diferenciar. En el caso de la leve, por ejemplo, vamos a indicar analgésicos. Nuevamente, un analgésico muy utilizado es el ibuprofeno, pero en el caso en donde haya una extravasación vascular, se puede usar la alfa-amilasa, que ya cité también creo que en clase anterior. No me recuerdo bien si le había dicho o no. El alfa-amilasa es un buenísimo antiinflamatorio y antiedematoso. O sea, lo que hace el alfa-amilasa es reabsorber todo el edema que se produjo ahí a nivel de la lesión. ¿Ok? Los antiinflamatorios, ya hablamos. La crioterapia, esto sí es fundamental en las lesiones de tobillo. Se tiene que poner crioterapia. La primera medida es crioterapia, elevación, compresión y reposo. O sea, el paciente no puede pisar, debe estar reposando para que pueda evitar más lesiones. ¿Ok? Y el vendaje se puede hacer por 21 días. Nosotros médicos podemos vendar ese tobillo lesionado sin ningún problema, ¿ok? Cuando sospechemos de fractura, o sea, en todos los esguinces de tobillo hay que pedir una radiografía, ¿verdad? Y cuando haya ruptura o haya fractura, obviamente hay que derivarle a un traumatólogo para que realice ya sea una bota yesada o la utilización de la órtesis de Walker o la cirugía, ¿verdad? Si hay una lesión muy extensa, ¿ok? Y en las lesiones graves, ¿verdad? Como anteriormente estábamos citando la bota de yeso o la órtesis de Walker, que es aquella bota que ya viene elaborada que se vende en los mercados, que sostiene bastante también la articulación del tobillo, ¿ok? Y eventualmente cirugía, la mejor opción para la ruptura ligamentaria. Entonces, si hay una ruptura ligamentaria, vamos a operarle a nuestro paciente, ¿ok? Luego tenemos otra lesión, es la lesión tendinosa. Esta lesión tendinosa, como su nombre dice, ocurre en los tendones, en algunos de los tendones del cuerpo. Es más frecuente, es a nivel del, del fémur, ¿verdad? En donde se inserta ahí o hace, ¿verdad?, la extensión del cuádriceps femoral y se inserta a través del tendón rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Entonces, las lesiones tendinosas son bastante frecuentes en esa región y también a nivel del tendón de Aquiles. ¿Ok? ¿Cómo pueden ser las lesiones tendinosas? Ellas pueden ser de forma directa o indirecta. ¿Ok? La forma directa es por el elemento cortante que va a tratar o que secciona prácticamente el tendón. En este caso es cirugía de inmediato. Y tenemos las indirectas que pueden ser por fuerzas excesivas que divide el tendón, ocasionando así la ruptura o la desinserta con un fragmento óseo llamado abulsión. Cuando hay una fuerza excesiva producida a nivel del músculo, supongamos una descarga eléctrica violenta, produce una contracción muscular violenta y desinserta prácticamente con el fragmento óseo. A eso se llama abulsión. ¿Ok? Clínica podemos tener, ¿verdad?, con o sin herida. Cuando hay una herida de por medio hay que ya sospechar una lesión directa. ¿Ok? Dolor e impotencia funcional. Según el tendón afectado, el paciente no va a poder realizar los movimientos correspondientes a esa musculatura, ¿verdad? Bien, el tratamiento en términos generales es la tendinografia, que sería la sutura del tendón, o sea, la cirugía, ¿ok? Bien, y después tenemos las lesiones musculares, que son también llamados distensiones o desgarros, ¿ok? Similar al anterior en cuanto al origen, se diferencia por el hematoma que acompaña la lesión, que es proporcional a la cantidad de fibras musculares destruidas, es decir, cuanto más fibras destruidas, mayor va a ser la lesión. ¿Ok?
Las lesiones musculares pueden ser tanto miofibrilares, de la fascia y rupturas musculares. La medicina deportiva distingue también en los estadios del dolor muscular, el producido por el sobreuso y el determinado por una contractura o espasmos, ambos sin lesión macroscópica pero con cambios histoquímicos. Bien, resumiendo, ¿verdad? Hay lesiones musculares de origen traumática y lesiones musculares de origen no traumática. Eso vamos a estar viendo también en clases, en otras clases, ¿verdad? Vamos a estar definiendo bien cuáles van a ser las lesiones de origen traumática y las de no traumática, ¿ok? Bien, la sintomatología, el cuadro clínico del paciente que ha sufrido una ruptura muscular, que es en el caso acá de nuestra imagen, es bastante característico. Y hay que saber diferenciar de un hematoma, o sea, de una contusión, de una ruptura fibrilar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver una ruptura fibrilar? En este caso, observamos acá una equimosis formada en la región eh, anteromedial del muslo, ¿verdad? Entonces lo que más podemos notar acá es una distribución en tela de araña de la extravasación vascular. Entonces, así mismo como la tela de la araña se forma cuando hay una ruptura fibrilar. Entonces, esto es lo más característico que vamos a ver en una ruptura fibrilar. Y también vamos a observar que el hematoma, o sea, el hematoma casi no se produce, ¿verdad? Se produce más a la equimosis. Observamos acá la pérdida sanguínea por debajo de la piel. No tiene un color violáceo franco, ¿verdad? Como es el hematoma, ¿verdad? Ok. Bien, como la clínica ya hablamos del dolor, ¿verdad? Edema, hematoma, impotencia funcional, dependiendo de cuántas fibras se ha lesionado, el paciente no va a también poder realizar el movimiento. Y un dato muy importante, ¿verdad? El hematoma puede absorberse, organizarse, calcificarse y hasta mismo puede infectarse, ¿ok? Para determinar con exactitud y el tipo y la magnitud de la lesión muscular siempre es necesario recurrir a una ecografía o una resonancia magnética nuclear. Entonces, cuando el paciente tiene un desgarro, siempre hay que pedir una ecografía. Con la ecografía ya da para ver eh, dónde se produjo la lesión muscular, en qué fibras exactamente, la cantidad de fibras, no exactamente la cantidad de fibras, pero vamos a ver ahí la presencia de la lesión, ¿ok? Las células musculares no concurren a reparar la lesión, sino el tejido conectivo que se deposita en la zona como un elemento no contráctil. O sea, cuando hay una lesión, una distensión, un desgarro muscular, se forma o se va formando después una cicatriz que es inextensible, o sea, no tiene extensibilidad, no va a tener, o sea, esa parte que sufrió el desgarro no vamos a tener una fibra contráctil. Ok. El tratamiento, nuevamente, hay los antiinflamatorios, reposo y el fisioterapia, y demora más de un mes en curarse. Entonces, ojo con los desgarros musculares. Y hablando un poco acerca de la fisioterapia es un excelente aliado ahí para el tratamiento de los desgarros musculares. Hay ciertos aparatos que son excelentes para aumentar ahí o proporcionar la mejor cicatrización de las lesiones musculares. Entonces ahí está el ultrasonido, tenemos ahí el TENS, tenemos la magnetoterapia, el láser. Entonces son varios aparatos que se pueden utilizar para aumentar el proceso de cicatrización, ¿verdad? Bien, pasamos a la luxación. Como ustedes ya saben, están en quinto año de medicina, entonces ya saben que es una luxación, que es una pérdida total y permanente del contacto de las superficies articulares, ¿verdad? Entonces, la luxación sería cuando dos huesos se desplazan, ¿ok? Entonces pierden su contacto en un punto de la articulación. La subluxación sí hay una pérdida, pero la pérdida es parcial del contacto articular. O sea, una parte está en contacto y otra parte no está en contacto. Como es la clínica, dolor intenso, impotencia funcional y típicas actitudes patológicas según las articulaciones comprometidas.
¿ok? Lo primero que vamos a observar es un paciente que viene en posición antiálgica. O sea, en aquellos pacientes que sufrieron una luxación de hombro, el paciente va a venir sosteniendo el miembro afectado, ¿sí? Y segundo, vamos a ver que hay una deformación típica de la luxación, ¿verdad? Y ponemos ahí nuevamente el ejemplo de la luxación a nivel del hombro. Vamos a ver la posición antiálgica. Observen acá, paciente sosteniendo el miembro superior derecho que se ha luxado. Y vamos a ver la típica deformación a nivel del hombro, ¿ok? Bien, ahí están nada más unas imágenes, algunas imágenes que nos muestran exactamente cómo se produce. La luxación a nivel del hombro tiene sus clasificaciones. Ellas pueden ser anterior, posterior, ellas pueden ser inferior. Ok, entonces eso vamos también a hablar un poco más cuando veamos luxación. Ok, y acá está la posición antiálgica, nuevamente paciente sosteniendo ahí el miembro luxado. Ok, bien, entonces se trata de una lesión de urgencia terapéutica en nuestra especialidad. Cuando se trata de una fractura y una luxación, se trata primero la luxación y luego la fractura. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la luxación, cuando se produce, puede comprimir algunas estructuras muy importantes, como es decir, los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces hay que tratar obviamente la luxación primero. ¿Ok? Entonces cuando hay una compresión ahí los vasos sanguíneos, toda la parte distal que está irrigando ese vaso sanguíneo o está inervando ese nervio va a sufrir daño, ¿verdad? Puede sufrir una hipoxia, ¿ok? Entonces se va a producir daños. Las secuelas más comunes posterior después, ¿verdad? Después de la reducción de una luxación va a ser la rigidez, la inestabilidad. Luxación recidivante es cuando ocurre nuevamente una luxación posterior al primer episodio, ¿ok? La luxación inverterada sería aquella luxación que se produjo a tiempo, se esperó demasiado y queda de forma, o sea, no se puede volver a reducir, entonces solamente con cirugía, ¿ok? Y las lesiones nerviosas asociadas. Dependiendo del local, vamos a suponer que la luxación está a nivel del hombro, entonces vamos a tener ahí el plexo braquial y ahí tenemos varios nervios que se forman por el plexo braquial, ¿ok? Y pasamos a la fractura, ¿verdad? La fractura, como ustedes ya están bien familiarizados, seguramente ya hablaron en más de una ocasión de fracturas. ¿Cómo podemos definir ruptura de tejido óseo causado por un aumento de la distribución interna de fuerzas o cargas que un cuerpo sólido pueda soportar? En términos más generales, es la solución de continuidad del tejido óseo, ¿verdad? Punto final. Eso es la fractura, ¿ok? Bien, las clasificaciones de la fractura. Podemos clasificar las fracturas de varias formas, ¿verdad? Primeramente, por su etiología, podemos clasificar en traumáticas, patológicas o aquellas ocasionadas por fatiga. Por su localización en el hueso, pueden ser epifisarias, metafisarias, diafisarias, intraarticulares. Vale destacar que a la hora de describir una radiografía en donde vamos a evidenciar una fractura, lo más importante es eh, clasificar su localización, si es estable o inestable, o en dependencia si hubo o no más de un fragmento óseo, ¿verdad? Entonces ahí están las multifragmentarias. Entonces eso es lo más importante que debemos describir cuando tenemos una radiografía y detectamos una fractura, ¿ok? Lógico, podemos también describir la densidad ósea si el paciente tiene ya una osteoporosis, ¿no? O si el paciente tiene una artrosis, ¿ok? Bien, acá hay varias formas entonces de clasificar. Una de las otras formas es de acuerdo a su patogenia, directas e indirectas por el trazo, que ya hablamos ahí también que son importantes, ¿verdad? Si son estables o inestables. Y ahí tenemos una subdivisión, ¿verdad? Si son transversales, oblicuas, espiroideas, verticales.
y por el número de fragmentos, ¿verdad? Unifragmentarias, bifragmentarias, trifragmentarias y las polifragmentarias. Según exista o no exposición, ahí vamos a ver las cerradas y las abiertas y también las expuestas, ¿ok? Las abiertas, ellas pueden ser abiertas realmente, pero no exponerse, ¿verdad? En cambio, las expuestas ya tenemos ya el hueso visible ahí, o sea, una ruptura de piel, solución continuidad de piel con el hueso en exposición, ¿ok? Entonces son más graves estas fracturas, ¿ok? Bien, hablando un poco acerca de su clasificación nuevamente ahí por su etiología, las traumáticas son las más frecuentes que vamos a tener. Son las que la mayoría de las veces le hacen llegar a los pacientes en la urgencia, ¿verdad? Son las fracturas producidas por algún accidente automovilísticos. Ustedes van a deparar bastante con pacientes con fractura a nivel de la tibia, ¿verdad? La tibia es un hueso bastante superficial y es la más frecuente ahí que se lesiona en los traumatismos automovilísticos, ¿verdad? Eh, Entre las patológicas, vamos a tener ahí aquellos que se originan por traumatismos mínimos o también por movimientos habituales evidenciando una mala calidad ósea, o sea, algunas patologías que van a causar el deterioro del tejido óseo, como por ejemplo los tumores a nivel óseo y también algunas de las osteopatías. Ya estuvimos citando ahí en el caso de la osteoporosis y la enfermedad de Paget. No sé si se recuerdan que yo les había hablado acerca de la enfermedad de Paget, que es una enfermedad autoinmune de etiología no precisada aún, ¿verdad? Es una enfermedad donde hay una destrucción y una formación muy exagerada del tejido óseo, o sea, hay una alteración a nivel de los osteoblastos y osteoclastos, ¿ok? Y tenemos ahí la fractura por fatiga, que es debida a esfuerzos prolongados. Por ejemplo, la típica fractura metatarsiana por marchas prolongadas que se vio, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial por la marcha de los soldados de la infantería de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos marchaban a grandes distancias y causaban esas marchas, ¿verdad? Causaban las fracturas por fatiga a nivel del hueso del calcáneo. ¿Ok? Bien, algunas imágenes para ir asociando, ¿verdad? Acá vemos una clasificación de acuerdo a la localización del hueso. Tenemos ahí la epifisaria, como su nombre dice, se va a producir en la epífisis, o sea, a nivel del extremo de los huesos largos, ¿verdad? Y tenemos la diafisaria que ocurre básicamente en el tercio medio del hueso y las intraarticulares cuando vemos una fractura que se produce a nivel articular. ¿Ok? Bien, según su localización ya vimos, según su patogenia, ¿verdad? Las directas e indirectas por arrancamiento a abulsión. Acá tenemos nuestra imagen. Bien, ahí tenemos las directas que van a ocasionar eh, no tanta inestabilidad, ¿ok? Luego tenemos las indirectas que pueden sí ocasionar bastante inestabilidad, ¿verdad? Pueden rotar sobre su eje. Estas son las fracturas, según su trazo, son las espiroideas, ¿verdad? Aquellas que van a rotar sobre su eje. Y tenemos ahí por arrancamiento o abulsión, que es cuando el propio tendón desinserta el hueso o el fragmento óseo, ¿verdad? De un hueso, ¿ok? Bien, por el trazo ya hablamos también que pueden ser unifragmentario, ¿verdad? Bifragmentario, trifragmentario, ¿ok? Entonces, eh, estas fracturas se deben de reducir. Vamos a hablar también acerca de la reducción, cómo vamos a realizar la reducción, si es una reducción conservadora o si es una reducción por medida de cirugía, ¿ok? Por el número de fragmentos,
ya hablamos, y según exista o no exposición. Bien, acá tenemos algunas imágenes de una fractura cerrada y una fractura expuesta, ¿verdad? Es bastante característico. No voy a detenerme en esto, ¿verdad? Ustedes ya saben, ya seguramente ya estuvieron hablando. Pasamos al principio del tratamiento de una fractura. Esto sí es muy importante. Cabe indagar otra vez nuevamente acerca del diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico se hace a través de una buena semiología, aunque todas las fracturas van a venir con bastantes signos, entonces es bastante característico. Eh, Prácticamente van a detectar la fractura si observan de inmediato y hacen una palpación. Ahora vamos a ver el signo de la deformación a nivel de la fractura, entonces es bastante, digamos así, abismal la forma de diagnosticar una fractura, ¿ok? Eh, la semiología entonces hace una buena anamnesis. Es importante sí recabar datos acerca de la mecánica, de la cinemática, de cómo se produjo la fractura. En la expiación vamos a ver obviamente la deformación, y si no hay una deformación vamos a recabar estos datos acerca de la palpación, una palpación que vamos a hacer. Y la motilidad, obviamente el paciente va a reclamar de una reducida motilidad o no va a poder realizar el movimiento de acuerdo a la localidad de la fractura, ¿ok? En relación a los exámenes complementarios, el gold estándar para todas las fracturas sería la radiografía simples, ¿ok? En donde vamos a precisar la ubicación, la calidad ósea, la lesión y el tipo o el grado de desplazamiento, ¿ok? En relación al tratamiento, Eh, cabe destacar acá que el tratamiento se puede realizar a través de un médico general sin problemas. Nosotros podemos hacer la reducción y también la inmovilización desde cuando la fractura no sea complicada, ¿ok? Cuando la fractura es complicada, hay que sí llamar a un traumatólogo, ¿ok? Y la reducción se puede hacer de varias maneras, ¿verdad? Puede ser incruenta a través de una tracción continua o también la cruenta. Vamos a estar hablando de esos tipos de reducciones más hacia adelante también. Las inmovilizaciones se pueden hacer a través de los aparatos enyesados. El médico también debe saber de hacer un yeso simples, muy importante que ustedes sepan. Y a través de la cirugía, ¿verdad? Utilizando elementos de síntesis, como es decir, las placas, tornillos, enclavijados, clavo intramedular, tutores externos, etc. ¿Ok? Y la rehabilitación, por su parte, es la fase final ya de la posfractura, ¿verdad? Que sería el uso de la fisioterapia y la kinesioterapia. Acaba de destacar que la fisioterapia puede ya iniciar el tratamiento de una fractura en las etapas iniciales, ¿verdad? Utilizando los medios físicos para acelerar, obviamente, el proceso de cicatrización de la fractura. Hablando un poco acerca de los exámenes complementarios, acerca de las radiografías, ¿verdad? La tomografía computarizada, la tridimensional, pelvis calcáneo, resonancia magnética, ecografía, ¿verdad? Vale destacar acá que los exámenes complementarios que vamos sí a utilizar bastante es la radiografía, la ecografía en segundo lugar, cuando sospechamos en lesiones de partes blandas, y por último está la resonancia magnética, ¿ok? ¿Cómo podemos observar o cómo podemos ver una radiografía? Hay tres puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de evaluar una radiografía simple de cualquier tipo de fractura, que es decir, la forma, la estructura y las relaciones. ¿Ok? Cuando hablamos de forma, nos referimos a la región que se estudia. Por ejemplo, el hombro. Cuando hablamos del hombro, tenemos que sí diferenciar, ¿verdad? La clavícula, la escápula, la cabeza del húmero. Entonces hay que situarnos primeramente cuando estamos viendo la radiografía, ¿ok? Y de sus huesos. La imagen de fractura se presenta como una discontinuidad a nivel de la cortical, que puede ser con o sin desplazamiento, y se debe mencionar la incidencia que se observa, o sea, de frente, perfil o oblicuo. Entonces, la hora de
de describir una fractura, nosotros debemos primeramente describir en qué incidencia se ha tomado la radiografía. Entonces, radiografía simple es en incidencia antero-posterior, ¿verdad? Se observa fractura lineal en el tercio medio del hueso del húmero lado derecho, ¿no? Una forma simple de describir. Entonces ahí ya podemos describir toda la radiografía, ¿no? Otra cosa muy importante es la estructura, o sea, la estructura básicamente es la densidad y la calcificación del hueso. Vamos a detectar si el hueso tiene baja densidad o si tiene alta densidad, ¿ok? ¿Cuándo vamos a observar baja densidad? En los huesos que tienen osteoporosis, ¿ok? Y una alta densidad en las personas que cursan con algún tumor de hueso que ha tenido una metástasis, ¿ok? Y también la enfermedad de Payet, ¿ok? Que ya hablamos también. En cuanto a la relación, es la alteración en las relaciones normales osteoarticulares y imagen en la subluxación y luxación. O sea, cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de todas las estructuras que están cercanas a la fractura, ¿verdad? De repente hay una fractura cercana a una articulación, entonces nosotros debemos de observar cómo está esa articulación, si no se produjo o no una luxación, una subluxación, etcétera, ¿ok? Bien, y por último, la curación de una fractura. Es muy importante entender cómo se produce el mecanismo de curación, ¿verdad? Primeramente, hay que destacar acá la importancia de saber el tiempo de consolidación de cada hueso. Lógico, va a depender también de la edad del paciente y el sexo. Generalmente los huesos cambian de consolidación si es, por ejemplo, un hueso del miembro superior o un hueso del miembro inferior. Entonces tiene su determinado tiempo de consolidación. Como margen general ponemos ahí prácticamente de 1 a 2 meses son la mayoría o se produce la mayoría de la curación o el proceso de curación de una fractura. ¿Ok? ¿Cómo se produce el mecanismo de curación? Bien, el periósteo debe conservarse y protegerse, eso es lo primero que ustedes deben de entender. Cuando hablamos de periósteo se recuerdan de la membrana, una membrana que va a recubrir prácticamente todo el hueso. En esa membrana nosotros tenemos células, ¿verdad? Que tenemos ahí los osteoclastos y los osteoblastos que van a proliferar ante la injuria y producen un tejido osteoide. El hematoma se organiza y penetra los fibroblastos, o sea, primeramente vamos a tener un hematoma que va a organizar y posterior a eso vamos a tener los fibroblastos que van a transformarse en condroblastos, que son prácticamente producidos por los condrocitos y eso va a producir o lo van a producir los cartílagos, o sea, perdón, el cartílago. Entonces, en un momento dado se forma ahí el hematoma, posterior a eso el fibroblasto, posterior al fibroblasto se transforma en condroblasto y por último en cartílago. ¿Ok? Entonces la fractura debe estar protegida, o sea, protegida en ese momento para una buena formación del cartílago de la fractura. ¿Ok? Entonces el callo cartilaginoso debe ser protegido a través de una buena inmovilización, ya sea la inmovilización por yeso simple o por cirugía, ¿ok? Entonces pasa a transformarse a osteoblastos y así se cura la lesión, ¿ok? De esa forma entonces podemos resumir la curación de una fractura. Lógico que vamos a tener ahí también sus fases, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco más acerca de las fases. Tipos de desplazamiento, vamos a tener un sinfín de desplazamientos, vamos a tener las longitudinales, las rotacionales y las angulares. Ahí vemos las longitudinales que pueden dividirse en diastasis, encabalgamiento o desplazamiento. Cuando hablamos de diastasis estamos hablando de la separación entre los dos focos fracturarios. Cuando hablamos de cabalgamiento, así como pueden observar, viene de la palabra caballo, ¿verdad? Cabalgar.
Entonces vamos a ver una sobreposición de las fracturas una arriba de la otra. Y el desplazamiento rotatorio, como su nombre dice, se va a producir una rotación de la pieza, ya sea la pieza superior o la pieza inferior de la fractura. Bien, ahí tenemos las angulares. Las angulares se dividen en varo valgo, recurvatum y antecurvatum. Para la formación de las angulares sí es necesario una fuerza mayor. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, hay una doble fractura, o sea, una fractura no solamente en la tibia, sino también en el perón. Bien, por último, cabe hablar de las fases de la curación de la fractura, que serían tres fases. Ahí tenemos la fase inflamatoria, que ya resumimos también en el slide anterior, que es la formación del hematoma del tejido de granulación. Fase de reparación, cartílago o callo fibrocartilaginoso. Posterior a eso, la formación del callo óseo y por último, la fase de remodelación. Bien, hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doutor, com licença. Te escucho. Você pode anexar os slides na plataforma, por favor? Sí, voy a tratar de anexar. Y voy a pasar también por WhatsApp a tu compañera, ¿ok? Ok, gracias. Dale, dale. Bien, si no tenemos dudas, preguntas, nos quedamos entonces para la clase que viene, ¿ok? Hasta luego, gente. Chao, chao.